¿Te has preguntado alguna vez cómo la policía puede resolver un crimen cuando parece que no hay testigos? Claro, es fascinante. Hoy vamos a profundizar en casos donde la ciencia forense saca a la luz la verdad de maneras realmente sorprendentes. Sí. En esta inmersión vamos a ver cómo los detalles más pequeños, cosas que a simple vista no parecen importantes, como insectos o rastros microscópicos, se convierten en pruebas cruciales. En testigos silenciosos. Exacto, testigos silenciosos pero que dicen mucho en casos de asesinato. Para ilustrar esto, hemos seleccionado un caso del programa Los Nuevos Detectives. Buenísima lección. Hemos analizado a fondo la transcripción de un episodio doble, extrayendo lo más relevante para entender cómo la ciencia forense nos ayuda a descubrir la verdad en investigaciones criminales complejas. Así que prepárate para un viaje alucinante al mundo de la ciencia forense. Te vamos a explicar cómo funciona todo esto de forma clara y entretenida. Iremos paso a paso por los detalles claves, sin abrumar con tecnicismos para que puedas comprender lo esencial. Te aseguro que te sorprenderás. ¿Listos para empezar? Totalmente. Nuestro primer caso nos lleva al condado de Ventura, California, en agosto de 1982. Marcy Davis, una joven de 25 años, desapareció. Ajá. 2 días después encontraron su cuerpo. La habían estrangulado, estaba desnuda y enterrada bajo hojas y escombros. Terrible. La investigación inicial se centró en su coche abandonado y en los testimonios de personas que la conocían. Claro, es lo primero que se hace. Una camarera del bar donde Marcy estuvo la noche anterior mencionó a un tal Michael Nottingham, Ajá. con quien estuvo bebiendo y jugando al billar hasta el cierre. Nottingham se convirtió en la última persona que la vio con vida, Entiendo. pero su versión de los hechos tenía algunas contradicciones ¿En serio? y un misterioso lapso de 6 horas que no podía explicar. Sospechoso. Y por si fuera poco, cerca del coche abandonado encontraron una pista, una colilla de cigarrillos sin filtro, ¿Qué? de la misma marca que fumaba Nottingham. Aunque esta prueba por sí sola no era concluyente, sumada a su relato inconsistente, permitió a la policía arrestarlo como sospechoso de violación y homicidio. Vaya, vaya. Y aquí viene lo interesante. Durante el arresto, los agentes se fijaron en algo peculiar. Nottingham tenía unas pequeñas picaduras extrañas en los tobillos y la cintura. Picaduras. Sí, él pensó que eran picaduras de pulgas, pero el sargento Larry Robertson, que estaba presente, las reconoció como picaduras de ácaros rojos. Ácaros rojos. ¿Y cómo supo eso? Por una experiencia personal. Durante un entrenamiento en Kentucky, había sufrido picaduras similares. Qué curioso. Una experiencia personal que resulta ser clave en una investigación. Totalmente. Para entender la importancia de estas picaduras, la policía consultó a James Webb, un entomólogo especialista en insectos parásitos. Claro, un experto en bichos. Exactamente. Webb les explicó que los ácaros rojos son larvas recién nacidas con un apetito voraz. Se adhieren a la piel del huésped e inyectan saliva, lo que causa una picazón intensa. Interesante. Y aquí viene la sorpresa. Varios investigadores que trabajaban en la escena del crimen también tenían esas picaduras. ¿De verdad? ¿Eso qué significa? Pues que la policía pensó, si encontramos ácaros rojos en la escena del crimen, será una prueba irrefutable de que Nottingham estuvo allí. Claro, porque si esos ácaros no son comunes en esa zona. Exacto. Y resulta que son muy raros en esa región de California. Ajá. Para confirmar su presencia, utilizaron lagartijas como indicadores y colocaron trampas especiales, unas placas de plástico negro que atraen a estas larvas hambrientas. Ingenioso. ¿Y qué encontraron? Una gran concentración de ácaros rojos muy cerca de donde encontraron el cuerpo de Marcy. A solo 6 metros de distancia, la actividad era mínima, y en la casa de la novia de Nottingham, donde él decía haber estado, no encontraron ninguno. Es decir, que los ácaros lo delataron. Exactamente. Esta evidencia entomológica, junto con el relato inconsistente de Nottingham y la colilla de cigarrillo, fue crucial para su condena por intento de violación y homicidio en primer grado. Increíble, ¿verdad? La ciencia forense es capaz de encontrar patrones donde otros solo ven caos. Totalmente. Pasemos ahora a nuestro segundo caso, que nos lleva a Seattle, Washington, en enero de 1986. Molly Miller, de 28 años, fue encontrada asesinada en su apartamento. Unos días antes, había anunciado un intento de allanamiento. Interesante. Cuando encontraron su cuerpo, tenía heridas en la cabeza y una mordaza en la boca. La policía investigó a fondo la escena del crimen, recolectando fibras, cabellos, huellas. Lo típico. Un vecino del piso de arriba, Sherwood Kite, que había hablado con la policía sobre el intento de allanamiento, se mostró muy afectado al enterarse de la muerte de Molly. Ya. A veces los culpables se esconden a plena vista, ¿no crees? La primera pista física importante fue una huella en el marco de la ventana que no coincidía con el calzado de los policías. El marco fue retirado cuidadosamente para analizarlo con más detalle. Entiendo.
La investigación también reveló que la tarjeta bancaria de Molly había sido utilizada en un cajero automático cerca de la hora de su muerte. Un posible robo. Eso es lo que pensó la policía. La autopsia además determinó que el tipo de sangre del asesino era probablemente el mismo que el de Molly. Ok. La clave para resolver este caso estaba en las pruebas microscópicas. La forense Chester Tinsley explicó que todos tenemos un conjunto de partículas único. Fibras, cabellos, pequeñas trazas que nos acompañan. Como una huella dactilar, pero invisible. En el cuerpo de Molly encontraron fibras sintéticas azules, una partícula de tabaco, pelo de gato y 18 fragmentos de cabello humano oscuro que no eran suyos. Interesante. En ese momento, todas las miradas se dirigieron al vecino, Sherwood Kite. Resulta que tenía antecedentes penales por robo y allanamiento de morada. Vaya. Su cortada para la noche del crimen era que había discutido con su novia, que se había quedado dormido en el sofá, que había salido a correr y que luego había ido a clase en el North Seattle Community College. Una cortada bastante completa. Lo era, pero su novia dio una versión diferente, y nadie en la universidad recordaba haberlo visto ese día. Las coartadas falsas nunca son perfectas. Siempre hay cabos sueltos. Con una orden judicial, los detectives registraron el apartamento de Kite. Recogieron fibras, pelo de gato y la ropa que según él había llevado esa noche. Y encontraron sus pantalones deportivos remojándose en un cubo de agua. ¿En serio? Las zapatillas deportivas que le incautaron coincidían con la huella de la ventana, aunque era un modelo bastante común. Claro, eso no es suficiente para condenarlo. Cierto, pero el pelo de gato encontrado en el cuerpo de Molly coincidía con el de su gato, y los pantalones de Kite encontraron fibras rojas de algodón de la víctima. Ya se va pareciendo más a una condena. Y la prueba definitiva llegó con el hallazgo de unas pequeñas manchas de sangre en el borde de la sudadera de Kite. Aunque en esa época las pruebas de sangre no eran tan precisas como ahora, se determinó que la sangre era del mismo grupo que la de Molly, caucásica, del grupo O. Eso es definitivo. La acumulación de todas esas pequeñas pruebas, la huella, las fibras, el pelo de gato y la sangre, construyeron un caso sólido contra Kite. Exacto. Fue arrestado tras una breve huida y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Molly Miller. Increíble cómo los detalles más pequeños pueden delatar a un criminal. El conjunto de partículas de cada uno de nosotros es único e irrepetible. Como hemos visto, la ciencia forense puede revelar la verdad a través de fuentes inesperadas. Los ácaros rojos, los pelos de gato, las fibras. Todos son testigos silenciosos que pueden desentrañar crímenes complejos. Esperamos que esta inmersión te haya ayudado a entender mejor el poder de la ciencia forense y cómo se utiliza para resolver casos difíciles. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las pruebas microscópicas y los detalles que marcan la diferencia. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué otras sorpresas nos deparará la ciencia forense en el futuro? ¿Qué nuevos testigos naturales nos ayudarán a descubrir la verdad? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Sin duda. Y con esto terminamos nuestra inversión de hoy. Hasta la próxima.